Buenas tardes, mi nombre es Patricia Pérez Vargas, soy licenciada en enfermería, trabajo en Fundaleu, en la Fundación para Combatir la Leucemia, en el área de preparación de quimioterapia. Soy también coordinadora del posgrado de Enfermería Hematológica y de la Subcomisión de Enfermería en el área adulto de la Sociedad Argentina de Hematología. Este tercer webinar está dedicado al tema manejo de quimioterapia en las etapas de preparación, administración, derrames y traslado. No tengo ningún conflicto de interés y los objetivos didácticos de esta clase son reconocer las medidas de bioseguridad para evitar cualquier riesgo de contaminación y toxicidad, reconocer el manejo correcto en las distintas etapas de manipulación de quimioterapia, identificar una sistemática de trabajo que integre la seguridad de los operadores, de los fármacos, del medio ambiente y fundamentalmente la seguridad del paciente. El concepto de bioseguridad, según la OMS, en el año 2005, define como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos, físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, así como también a los pacientes y el medio ambiente. Por lo que podemos decir que bioseguridad es la responsabilidad de garantizar que la manipulación de los materiales con los que se va a trabajar no conlleve ningún riesgo para la salud humana o la del medio ambiente. Son medidas orientadas a proteger al personal, a los pacientes, al medio ambiente, que pueden ser afectados como resultados de esta actividad, o sea, la manipulación de fármacos citostáticos. Se considera que un medicamento es peligroso cuando puede causar mutagénesis, carcinogénesis o teratogénesis en humanos o animales. También toxicidad en los órganos, inhibición de la fertilidad. Estos medicamentos peligrosos requieren técnica especial de manipulación en todas sus etapas. ¿Cuáles son las características de los fármacos citostáticos? Son citotóxicos, teratogénicos, mutagénicos, carcinogénicos, por lo que se considera que un medicamento es peligroso a la mayoría de los citostáticos, agentes biológicos, antivirales e inmunosupresores. También existe evidencia científica de la contaminación de las superficies en el área de preparación. El primer estudio es realizado en Australia. Intervinieron un estudio multicéntrico donde intervinieron 10 sectores de farmacia donde se preparaba citostáticos. Y bueno, se pudo registrar que el aire de ese sector estaba contaminado en un 47% y la superficie del área de preparación de la quimioterapia de un 65%. En este estudio se utilizó como fármaco sustituto para la muestra de citostáticos a la ciclofosfamida. En este segundo estudio sobre contaminación de superficies con fármacos antineoplásicos, intervinieron 3 hospitales de Canadá y 3 hospitales de Estados Unidos. Acá las drogas que se utilizaron para el muestreo fue ifosfamida, ciclofosfamida, fluoracilo, y en el servicio de farmacia donde se preparaban las quimioterapias se registraron un 75% de contaminación y en el área de administración de quimioterapia un 65%. Por lo que podemos decir que el riesgo potencial de exposición a estos medicamentos existe y debemos extremar las medidas de bioseguridad recomendadas cuando manipulamos este tipo de fármacos citostáticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son toxicidad relacionada al mismo citostático, envases contaminados externamente,
actividad que realiza el personal sanitario cuando reconstituye, prepara, administra estos medicamentos, equipos e instalaciones no adecuadas. Existen algunos servicios donde se preparan las quimioterapias y no cuentan con los equipos necesarios. Los elementos de protección personal no disponibles, no son los adecuados o no les damos un buen uso. El número de las preparaciones que se realiza por operador relacionado con el tiempo de exposición, según nuestras normativas, después de las 2000 dosis, el operador tiene que pasar a un servicio donde no esté en contacto con las drogas citotóxicas. Procedimientos de trabajo y limpieza inadecuados o inexistentes. El personal que realice este trabajo tiene que estar debidamente capacitado. Y también para prevenir los riesgos derivados a la exposición de citostáticos, existen los dispositivos cerrados de transferencia de medicamentos. Según el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, en el alerta del año 2004, define a estos dispositivos como un sistema que mecánicamente no permite la transferencia de contaminantes ambientales dentro del dispositivo, ni el escape de fármacos de alto riesgo o sus vapores fuera del mismo. Ya en esta alerta se habla de que los medicamentos citotóxicos generan vapores. Estos dispositivos, aunque cada dispositivo tiene un diseño distinto, todos ellos se basan en proporcionar una conexión hermética y libre de fugas entre el vial y la jeringa, o el preparado y el paciente. Estos dispositivos se utilizan en las etapas de reconstitución, transferencia y administración de quimioterapia para reducir el riesgo de exposición a los fármacos citostáticos. ¿Cuál es el personal que está expuesto cuando manipula los fármacos citostáticos? Son los que intervienen en la recepción, preparación, transporte, administración, eliminación y limpieza de la cabina de bioseguridad biológica o cuando existe derrame. Las vías de exposición. Las vías más expuestas son la piel o las membranas mucosas por absorción, por punción, lesión con aguja, ingestión por comer o beber en el lugar donde se manipula estos fármacos, por inhalación y por fumar en el área, por lo que está prohibido realizarlos en el área donde se prepara las drogas, los fármacos citostáticos. Las medidas de bioseguridad con respecto al área de preparación. Esta área tiene que ser centralizada. La cabina de bioseguridad debe cumplir una serie de características mínimas, como ser, el área tiene que estar físicamente aislada del resto de los servicios, pero cerca del servicio de farmacia. Debe contar con una sala y presala, una cabina de flujo laminar, que es la adecuada para la preparación de los fármacos citostáticos, las paredes y techos de superficie no porosa para que faciliten la limpieza, y el personal tiene que estar debidamente capacitado para realizar esta función. Contar con un sistema de presión negativa para impedir que el aire potencialmente contaminado salga al exterior. Disponer una bacha para lavado de manos, contenedores de residuos con sus respectivas bolsas, según las leyes nacionales y del gobierno de la ciudad, y realizar control microbiológico. Nosotros tenemos una vez al mes, se colocan estas placas de exposición para control bacteriológico micológico. Estas placas están colocadas durante 4 horas y durante ese tiempo se realiza el trabajo normal, la manipulación normal de las preparaciones de las quimioterapias dentro de la cabina.
el control del equipo se realiza cambio de filtros una vez al año. La cabina de bioseguridad está diseñada para la protección del operador, el producto y el medio ambiente. Estas cabinas de bioseguridad biológica cuentan con los filtros EPAS, que son filtros de alta eficiencia, que retienen y filtran todas las partículas de aire desde un tamaño de 0,3 micrones, con una eficiencia del 99,97%. Se recomienda disponer una cabina tipo 2 para el trabajo con citostáticos de uso exclusivo para este fin. Esta cabina, el aire no recircula, se expulsa el 100% al exterior y son las adecuadas para preparar los fármacos citostáticos. Los pasos que debemos tener para poner en uso la cabina es colocarla en funcionamiento entre 20 a 30 minutos antes de comenzar a preparar la primera quimioterapia. Es el tiempo que se estima que recircula el aire contenido adentro de la cabina cuando no estaba en uso. Evitar elementos innecesarios dentro de la cabina, ya que si tenemos demasiados elementos, se corta el flujo laminar. No obstruir las rejillas, trae un sector de rejillas estas cabinas, que es donde extrae el aire para que pasan por los filtros y sale al exterior. Se deben limpiar los elementos con alcohol al 70% y siempre mantener la puerta cerrada para evitar el riesgo de que salga el aire contaminado al exterior. Ahora vamos a hablar de los elementos de protección personal. Las gafas o antiparras, barbijos o mascarillas, el camisolín, la cofia, los guantes y el cubrecalzado. Luego vamos a detallar las características de cada elemento de protección personal y les quería contar cómo es el orden recomendado para su colocación. Primero nos colocamos el gorro y las calzas, o sea, el cubrecalzado en una sala limpia, después la mascarilla, si es que se necesita, los guantes, la bata y por último, el segundo par de guantes si fuera necesario. Para retirar los elementos de protección personal es en el sentido inverso y se debe eliminar todos los elementos de protección personal como residuo citostáticos, menos las gafas que se limpian con un líquido especial y se pueden volver a usar porque son máscaras de acrílicos. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de los guantes. Los guantes tienen que ser sintéticos, de nitrilo, poliuretano, láctex, de puños largos. Deben ser sin polvo, ya que por un lado el polvo atrae las partículas de citostáticos y aumenta el riesgo de absorción en caso de exposición o ruptura del guante. Y por otro lado, incrementa la cantidad de partículas en el área de exposición. El guante recomendado para la preparación de drogas fármacos citostáticos son los guantes de nitrilo. No se deben utilizar guantes de PVC, ya que son permeables a ciertos preparados, por ejemplo el metrotexato. El cambio de guantes se tiene que realizar cada 30 a 60 minutos de trabajos continuados en la cabina de bioseguridad biológica y también se debe cambiar siempre que haya salpicadura o rotura accidental del guante. El camisolín tiene que ser desechable, con apertura trasera, con puños elásticos y impermeables en la zona delantera y la zona de las mangas. En caso de exposición de citostáticos se debe realizar el cambio inmediatamente. Está prohibido salir del flujo laminar con el camisolín o el resto de los elementos de protección personal. Los tenemos que desechar como un elemento, como los citostáticos.
las características que deben tener los barbijos o mascarillas que se utilizan para la manipulación de estos fármacos. El recomendado es la mascarilla ultrafiltrante tipo FFP3, que protege frente a niveles altos de partículas sólidas y líquidas, facilita la exhalación, reduce el calor y la humedad acumulada en el interior de la mascarilla. Estas mascarillas traen una válvula que en el momento de la exhalación se abren y luego se sellan automáticamente. Si no no contamos con estas mascarillas FFP3, se utilizan las de categoría N95, teniendo en cuenta que si el tiempo de preparación supera los 30 minutos y el barbijo se encuentra humedecido, deberá cambiarse. Las gafas tienen que ser con protección lateral, se utiliza cuando existe riesgo de salpicadura, y para protegerse en el tratamiento de derrame fuera de la cabina del flujo laminar, se usa, si uno usa la cabina clase 2 tipo B, no es necesario, ya que las cabinas de bioseguridad biológica traen como una mampara de protección y donde nos protege la cara y el pecho. Lo único que tenemos espacios para introducir las manos para la manipulación de los fármacos citostáticos para preparar la quimioterapia. El cubrecalzado es necesario su uso para trabajar dentro de la cabina. Los protectores de calzado es de un solo uso y deberá ser descartados antes de salir de la antesala. Siempre que entramos a una área limpia, debemos colocarnos los cubrecalzados. La cofia, el material no debe desprender partículas y ha de ser desechable y de un solo uso. Debe cubrir el cabello y las orejas por completo. Y acá he preparado una tablita donde vamos a ver detalladamente en qué etapa de la manipulación de los fármacos citostáticos se utiliza cada elemento de protección personal. Como vemos, los guantes se utilizan en todas las etapas: en la recepción, preparación, transporte, administración, eliminación de residuos y durante la limpieza. El barbijo se utiliza en la preparación, en la administración, salvo si se utilizan los sistemas cerrados de transferencia de medicamentos, no hace falta porque disminuyó el riesgo de exposición a estos fármacos durante la eliminación de residuos y excreta y durante la limpieza. Las antiparras o gafas se utilizan durante la administración, salvo si se utilizan los sistemas cerrados, no es necesario colocárselas durante la eliminación y la limpieza. El camisolín se utiliza en las etapas de preparación, administración, salvo si se utiliza el sistema cerrado de transferencia de medicamentos para la eliminación y limpieza. La cofia se utiliza solamente durante la preparación de las quimioterapias, y las botas o cubrecalzado durante la preparación y cuando existe limpieza de la cabina de bioseguridad biológica o si existe derrame accidental. Ahora vamos a comenzar con la etapa de preparación de las quimioterapias. El proceso preparación es chequear el protocolo que ha realizado la indicación médica el médico hematólogo. Si se utiliza un protocolo manuscrito, debemos chequear que sea con letra legible, que tenga el nombre del paciente, el diagnóstico, estadio, la fase, peso, talla, porque de acuerdo a la superficie corporal se va a chequear que las dosis que están indicadas coincidan con los metros cuadrados de superficie corporal, y el peso es también imprescindible porque
También hay drogas que se calculan de acuerdo al peso. Cuando utilizamos la historia clínica digital, acá las plantillas, antes de ponerlas en funcionamiento, han sido debidamente probadas, chequeadas, en varias oportunidades, se comprueba que funcionan correctamente antes de que el hematólogo las firme para que se comience a utilizar, por lo que se considera que la historia clínica digital disminuye el riesgo de error durante la preparación y administración de las quimioterapias. ¿Cuál es el personal que puede realizar esta actividad, o sea, la de preparar los fármacos citostáticos? Pueden realizarlo farmacéuticos, técnico en farmacia, personal de enfermería, todos debidamente capacitados. Se debe realizar el registro diario de las preparaciones. Cuando, como ya les comenté, cuando llegan a las 2000 dosis, debemos tener una redistribución de las actividades para no estar en contacto con las drogas durante la preparación o administración de las mismas. Contar con un programa de vigilancia, y está prohibido en esta área que preparen quimioterapia, mujeres embarazadas o en etapa de puerperio, lactancia o en busca de embarazo, alérgicos, personas que hayan recibido tratamiento con citostáticos o inmunosupresor y personal con sospecha de daño genético. Ahora vamos a ver los cuidados que debemos tener para la reconstitución de los fármacos citostáticos. Tenemos que tener en cuenta que el volumen del diluyente inyectado en el frasco debe ser la menor cantidad posible que permita la dilución y la remoción del producto. Utilizar siempre el diluyente provisto por el laboratorio. Para los productos que no traen el diluyente, se utilizará solución fisiológica o dextrosa según como sea la indicación de la dilución que realizó el médico, pero hay que respetar los diluyentes con que se debe realizar con cada droga. Por ejemplo, la vendamustina o el carfilzomib no traen el diluyente, pero se tiene que realizar, según los datos de laboratorio, con agua destilada. Si nosotros estas drogas las vamos a diluir con solución fisiológica o dextrosa según corresponda, se va a cristalizar y va a costar muchísimo la reconstitución de la misma. Por eso debemos utilizar los fármacos indicados, debemos tener conocimiento de cada droga que vamos a preparar. Se debe agitar hasta no observar ninguna partícula en el diluyente. Con una jeringa debemos aspirar el volumen indicado, diluirlo en el vehículo que corresponda, según cómo deba administrarse, si es en push o en infusión endovenosa. Les quería contar, nosotros en esta imagen tenemos una mezcladora de medicamentos, que la verdad que es un equipo, una herramienta que nos ha favorecido inmensamente el trabajo durante la preparación de estas drogas. Por ejemplo, si nosotros colocamos vendamustina o ciclofosfamidas, que son drogas que cuesta la reconstitución de la misma, se coloca en este mezclador que giran estos rodillos y lo podemos graduar. Si estamos, por ejemplo, para reconstituir ciclofosfamida, vendamustina o cualquier otra fármaco, lo vamos a poner el nivel máximo. O sea que estas va a girar más rápidamente. En cambio, si vamos a poner drogas como ser el carfilzomib, que genera bastante espuma, bajamos la intensidad a media y suavemente se va reconstituyendo esta droga. En la imagen de abajo lo que quería resaltar es que si nosotros utilizamos la preparación y no contamos con los equipos de transferencia, los circuitos cerrados, siempre debemos colocar una gasa
que envuelva tanto la aguja como la conexión. Esta es una forma de evitar que se formen aerosoles. Cuando la droga es incolora no nos damos cuenta, pero si colocamos la gasita y estamos preparando una doxorubicina o metrotexato, vamos a ver las gotitas de color amarillo o rojo, que es los aerosoles que se generan. Por eso es muy importante cubrir con una gasa cuando se va a introducir o retirar la jeringa con la aguja de los frascos. También la aguja de venteo en esta imagen, les quería contar, esta aguja de venteo también es de mucha utilidad, primero porque equilibra la presión que tiene el frasco, ya que tienen presión negativa, y evita la generación de aerosoles, porque los aerosoles van a estar contenidos en esta tubuladura que tiene un filtro al final. Así que es indispensable la aguja de venteo cuando preparamos los fármacos citostáticos. Siempre debemos utilizar jeringa Luer Lock, que deberán ser grandes, al igual que las agujas, y utilizar agujas de venteos, como ya le comenté. Cuando manipulamos las ampollas, debe ser de forma cuidadosa y realizar la desinfección de los frascos y los tapones, en el caso de los frascos ampolla, y una vez que hemos logrado la reconstitución del fármaco, que no se encuentra ninguna partícula, se introduce en el sachet para la dilución final, según la indicación del médico, y luego se introduce en una bolsa de polietileno que se sellará antes de abandonar el área de preparación. Acá tenemos una secuencia, esta es con la preparación tradicional, vemos cómo tiene que estar cubierta la conexión de la aguja y el frasco. Y también debemos recordar que que siempre deben salir las jeringas de la cabina de flujo laminar con tapón, nunca con aguja, para evitar derrames o pinchaduras con el operador. Hay algunas presentaciones, como por ejemplo en este caso la azacitidina, el bortezomib, y existen otras drogas que salen en jeringas porque la aplicación es subcutánea, pero recordar que siempre hay que colocarle los tapones para jeringa. En esta imagen vemos ya la quimioterapia lista para su uso, para su transporte, empauchada, sellada con su etiqueta. Siempre debemos chequear la indicación médica, rotular el medicamento inmediatamente. Una vez que lo preparamos, lo primero que tenemos que hacer es rotularlo, proteger si son fotosensibles, observar que la etiqueta tenga el nombre del paciente, el medicamento, la dosis, la fecha, hora de preparación, la dilución de la misma y la estabilidad. Todos estos datos son muy importantes. Si la etiqueta se genera desde la historia clínica digital, sale con todos estos datos, pero si se hacen manualmente o las envía el personal de farmacia, debemos chequear que tengan todos estos datos y además debemos colocar manualmente la hora de preparación y la fecha. La hora de preparación de la quimioterapia es muy importante, ya que en caso de que se suspenda por una alergia o una reacción que presente el paciente, por ahí pasan unas horas hasta que se recomienza con la infusión. Entonces deben estar claramente la hora de preparación para saber si la quimioterapia todavía es estable para proceder a la administración. Como vemos, el riesgo durante la manipulación de citostáticos sobre fuga de medicamentos y salpicadura existe. Acá podemos ver en todas las etapas donde existe el riesgo de fuga de medicamentos y que podemos estar en contacto con los mismos.
Les voy a mostrar los componentes de los sistemas cerrados de transferencia de medicamentos. Estos sistemas, durante la reconstitución, existen punzones, conectores. Por ejemplo, este punzón trae un filtro de venteo que reemplaza al que yo les mostré. Al tener este punzón, el filtro de venteo, además tiene acá en esta tapita, uno va a enganchar la jeringa con pico Luer Lock y entonces nos aseguramos que sea un circuito cerrado. Una vez que nosotros colocamos el tapón al frasco ampolla, queda el circuito cerrado, lo podemos poner en la mezcladora de medicamentos y no tiene como una válvula de seguridad que se sella como tipo los tapones que utilizamos para cerrar las vías de los catéteres. Para la reconstitución las colocan con las jeringas con pico Luer Lock y si no también con las no se usa aguja, esto es importante cuando se utilizan los sistemas cerrados de transferencia de medicamentos, sino los adaptadores que vienen provistos para por cada laboratorio. Este laboratorio, bueno, no tiene un sistema que encastra perfectamente en el frasco ampolla y tiene esta campanita donde va a retener los aerosoles. Y si uno puede ver cuando prepara los medicamentos, he tenido la oportunidad de probar todas las marcas comerciales que están disponibles en nuestro país y se pueden ver las gotitas de la medicación contenidos en esta campana. Ahora vamos a pasar a la parte de la transferencia de las drogas, de los fármacos citostáticos. Acá podemos ver que en este sistema de transferencia la largadera trae un filtro, así que todas las medicaciones, necesiten o no un filtro, salen con esta largadera. Se coloca la largadera donde se produce el circuito cerrado y tenemos acá un acceso para introducir la dosis de quimioterapia que al retirarlo queda sellado. Lo importante es que una vez que se introduce la largadera o el punzón, todo eso sella completamente y se puede decir que es un circuito cerrado. Esta largadera que nosotros utilizamos, que es de la marca IQ Medical, no tiene un filtro, pero sí la guía central tiene un filtro. También es similar a esta anterior, los Cytoset de Brown, solo que no tiene el filtro. También existen punzones para las bolsas con el sistema valvular. Ahora les voy a explicar cómo es el sistema arbolito. Muchos de ustedes ya lo deben conocer. Y el sistema valvular. En el sistema arbolito tenemos el set principal, o sea, la tubuladura principal, que viene para 2 citostáticos o 4. Estas tubuladuras vienen para administrar con bomba de infusión o a gravedad. Por ejemplo, si vamos a administrar un R-CHOP, por ejemplo, que tiene 4 medicación, colocamos todas las drogas con sus alargaderas y le va a llegar al colega que va a administrar los medicamentos ya todo el sistema cerrado. Lo único que tiene que hacer es agarrar la parte distal de la tubuladura y conectarlo al catéter del paciente o al paralelo donde va a recibir la quimioterapia.
Cuando termina la administración, por ejemplo, del rituximab, se cierra la alargadera, se lava con 20 mililitros de solución fisiológica la vía y se procede a comenzar con la ciclofosfamida. Cuando termina la ciclofosfamida, se cierra la alargadera, se lava con 20 centímetros de solución fisiológica y se continúa así sucesivamente con el resto de las drogas. Una vez que se terminan de administrar todas las drogas, se retira el sistema arbolito y se desecha en los contenedores parasitostáticos. O sea que el circuito cerrado se cumple desde la administración, transferencia y la administración, disminuyendo el riesgo de exposición de estas drogas citotóxicas. También existe el sistema valvular, que es para una sola droga, también para el cambio del sachet es muy seguro, así que no corremos riesgo de salpicaduras. Acá vemos el proceso final. Acá tenemos el producto, la quimioterapia lista para usar. Como podrán ver, usamos estas tubuladuras. Esta tubulatura es para 2 quimioterapias, acá utilizamos una, y son las que traen un filtro de venteo. Acá el filtro de partículas, bueno, no es visible, pero está el filtro por acá. Bueno, se colocan en los pouch, en las bolsas estas, se sellan y así está listo el producto para que llegue al personal que los va a administrar. Acá podemos ver en estas imágenes, esta imagen la tomé en el año 2012, donde hice una pasantía en mi estancia educativa por el hospital de día del Hospital La Fe de Valencia, y ahí nosotros nos enamoramos del circuito cerrado, llegamos a nuestro país, pero bueno, no existían, y ya es una satisfacción personal. En el 2019 se empezaron a comercializar recién estos circuitos cerrados de transferencia en nuestro país, y en nuestra institución ya lo estamos utilizando. Hemos probado todos los sistemas disponibles de los distintos laboratorios y bueno, hemos elegido los que nos considerábamos que eran los más convenientes para nuestro servicio. Habían algunos punzones que eran muy grandes y no permitían que se puedan colocar, por ejemplo, en la máquina que tenemos de reconstitución de la dilución de los medicamentos, o sea que se han tenido en cuenta muchas variables para elegir cuál es el que es más propicio para nuestra institución. Bueno, ahora en la etapa de recepción, el enfermero que va a recibir la quimioterapia debe controlar que la medicación que está solicitada por el médico para ese paciente en la indicación médica es la que trae el personal que ha preparado la medicación. Se debe fijar que sea el paciente correcto, la droga correcta. Y una vez que ha chequeado que la indicación coincida con la medicación que está recibiendo, se debe firmar el libro de acta donde se lleva el registro de todas las medicaciones, de todas las quimioterapias que se realizan en la institución. Las recomendaciones generales, el registro diario de preparaciones realizadas, es muy importante que lo hagamos después de preparar cada quimioterapia, ya que la redistribución del personal durante 15 días luego de las 2.000 dosis preparadas se realiza en un área donde el operador no esté en contacto con la preparación de quimioterapia ni con pacientes que estén recibiendo esta medicación. Nosotros el conteo de los 2.000 dosis la realizamos por la cantidad de viales que manipulamos, no por quimioterapia, ya que, por ejemplo, una ABVD
el protocolo ABD o un R-CHOP. La manipulación son como de 10 viales por quimioterapia, o sea que no contamos como una quimioterapia, sino como 10 dosis, y así llegamos a los 2000 dosis preparadas para tener los 15 días de profilaxis, de no preparar ni administrar los fármacos citostáticos. Para el transporte debemos tener preparado dónde vamos a transportar, que tiene que ser un transporte seguro de paredes rígidas. Una vez preparado la quimioterapia, sale embolsada del área para el transporte. El transporte tiene que realizarse en un recipiente de paredes rígidas. El personal tiene que estar debidamente entrenado en el caso de que ocurra un derrame accidental. Para el manejo de derrame tenemos que tener preparado el equipo de derrame, el personal capacitado para este evento. Este es el kit que utilizamos en nuestra institución. Se encuentran en varios lugares, en el área de preparación de citostáticos, en el hospital de día, uno en los pisos donde se administra esta medicación, y cuenta con todos los elementos necesarios para actuar en el caso de derrame. ¿Cómo vamos a manejar cuando ocurre un derrame? Primero debemos tener colocado todos los elementos de protección. O sea, tenemos que tener colocados guantes, barbijos, antiparras, el gorro, los cubrecalzados. Y debemos utilizar un paño húmedo si se trata de derrame seco, o sea, si se nos rompe un frasco con polvo liofilizado, debemos utilizar este paño húmedo. Si en caso de que sea un derrame de un fármaco líquido, se va a usar papel para absorber el mismo. Luego se limpia lo derramado con agua, posteriormente con hipoclorito de sodio. Lavamos los elementos del área, el lavado de manos con jabón después de la limpieza, y como es sabido debemos lavarnos las manos siempre antes y después de cada procedimiento. Por más que tengamos colocado guante, una vez retirados los guantes nos debemos lavar las manos. Informar al servicio de farmacia y documentar el evento registrado en un libro de acta destinado para este fin. Cuando existe derrame por salpicadura sobre el personal o el paciente, lo primero que tenemos que hacer es delimitar la zona de la salpicadura. Retirar inmediatamente las ropas protectoras o las telas. Si la salpicadura fue en la ropa del paciente, se le deberá retirar inmediatamente el camisolín o el pijama que tenga puesto el paciente, retirar las sábanas donde se produjo la salpicadura, lavar la piel afectada con agua y jabón neutro, y si la exposición fue en los ojos, se debe irrigar durante 5 minutos con agua y obtener rápidamente la atención del médico. Todo este procedimiento se debe observar la zona afectada y registrar este evento en un libro de acta que está destinado para este fin. En la etapa de administración debemos ya, o sea, la historia clínica ya la chequeamos, la indicación médica cuando, la primera vez cuando hacemos el prequimioterapia, donde se hace el chequeo junto con el farmacéutico para que nos libere las drogas. Volvemos a controlar la indicación médica cuando recibimos la quimioterapia, y antes de administrar se debe volver a realizar este chequeo para ver que no haya pasado, que se haya filtrado un error. Así que en esta etapa también debemos chequear que la indicación médica esté con letra legible si es manuscrita, que lleve el nombre y el apellido del paciente, el nombre genérico del fármaco, que tenga la superficie corporal, dilución
dosis, vía de administración, tiempo de infusión, porque muchas veces las dosis son elevadas y uno hace el cálculo de la droga y no coincide, y uno le llama al médico y dice: doctor, mire, no coincide la superficie corporal con la droga que le indicó, y por ahí el médico nos dice: no, high dose, le aumentamos la dosis, o a la inversa, nos dicen que han disminuido la dosis por alguna toxicidad que el paciente está recibiendo, pero se han olvidado de corregir los metros cuadrados que debía recibir el paciente. Así que esto es muy importante, que se realicen estos chequeos, que se compruebe que la dosis corresponde a la superficie corporal y los metros cuadrados del paciente. Durante la administración, para realizar una administración en forma segura, debemos identificar, prevenir y controlar las complicaciones asociadas, ayudar al paciente y su familia a comprender y manejar el proceso del tratamiento, y el personal que administra la quimioterapia requiere conocimiento científico y especializado, exige profesionalidad y responsabilidad, evitar errores, dar seguridad al paciente, no causar daño, y porque sabemos que el error existe, puede ser previsible o prevenible y puede causar daños y sin daño. Podemos decir que siempre estamos expuestos a que exista un error. Por eso cada institución tiene los controles, las validaciones, y si ocurre un error se toman medidas y seguramente se aumentará otra medida de control para evitar que esto no ocurra, ya que más del 99,5% de las muertes en Estados Unidos se deben a errores en la medicación, solo detrás de las enfermedades coronarias y el cáncer. Estos datos son de mayo de 2016. Y según la OMS, cada año se produce a nivel mundial del 5 al 10% errores prevenibles en pacientes hospitalizados. Por eso no debemos escatimar en las validaciones que hacemos antes de administrar la quimioterapia a los pacientes. Estos incidentes pueden estar relacionados con fallo en la prescripción, que no esté clara la indicación médica, fallos en la indicación, deben tener conocimientos sobre citostáticos, conocimientos sobre protocolos de quimioterapia, conocimiento sobre las diferentes vías de administración. Y ahora, para finalizar, el manejo de desecho. Según las normas que nosotros tenemos, los residuos secos se colocan en bolsas verdes, en los residuos húmedos en bolsas negras, los residuos patológicos en bolsa roja y los residuos peligrosos en bolsa amarilla. Nosotros en nuestro servicio, ya que no manipulamos residuos patológicos, ya que es para uso exclusivo de preparación de medicamentos, tenemos los contenedores con bolsas amarillas, que es donde se deben colocar los elementos, las quimioterapias se deben descartar en bolsas amarillas. En cada habitación existen bolsas amarillas para que una vez retirado la quimioterapia, el sistema arbolito, se colocan en unas bolsas amarillas que después van a los contenedores destinados para este fin. Y también utilizamos la bolsa negra porque siempre hay residuos húmedos como tubuladuras que se utilizaron para desecho de solución que no tienen quimioterapia.
Otra de las cosas que no le he dicho antes, pero quiero aprovechar para decirle, en las infusiones continuas siempre se debe pesar los citostáticos, ya que todos los sachets traen un exceso de medicación, que pueden ser de 17, 20, 25 milímetros. Si nosotros no pesamos que tenga el volumen correcto, esos 20 mililitros de exceso significa 1 hora de atraso de la quimioterapia. Por ejemplo, en las infusiones continuas, que son de 34 horas con ectopósido, si tenemos 1 hora, 15 minutos que se van atrasando los cambios de los sachets, en vez de 34 horas va a terminar en 36, 38 horas. Por eso es importante pesar los medicamentos, el sachet y la solución, y que la droga lista para usar en las infusiones continuas tengan los 500 mililitros o los 200 mililitros en lo que está indicado. Y para terminar, se deberá cerrar las bolsas y los descartadores rígidos al llegar a la 3/4 parte de llenado del mismo. Nosotros en nuestra institución no llegamos a las 3/4 parte porque sabemos que existen drogas que generan vapores, como por ejemplo el ectopósido. Esta droga genera vapores y muchas veces están en frasco ampollas. O sea que si esperamos que se llegue a la 3/4 parte y justo ese día se prepara menos quimioterapia, va a estar muchísimas horas generando esos vapores. Así que una vez por turno, cada 7 horas, se sella el descartador y se los retira. Estos residuos citostáticos no se pueden reutilizar ni reciclar y deben ser obligatoriamente incinerados a 1000 grados centígrados en hornos dotados con filtro de alta seguridad. Este procedimiento no se realiza en la institución, vienen a retirarlo empresas que están destinadas para este fin, y la incineración de estos fármacos citostáticos se realizan fuera del ámbito de la ciudad. Así que bueno, para finalizar, como conclusión, tenemos que tener presente que todos los que estamos involucrados en la preparación de estos fármacos citostáticos debemos ser personal formado, debemos contar con normas de bioseguridad en el lugar donde se manipulan estos medicamentos, la norma de preparación de citostáticos, la norma de preparación durante la administración de los mismos, la norma de manejo de derrame, de extravasación. Todo tiene que estar normatizado para que todos trabajemos de la misma manera. Las normas tienen que estar escritas y actualizadas. Continuamente aparecen nuevos fármacos donde tienen indicaciones precisas, así que siempre debemos estar actualizados, conocer las características de cada fármaco nuevo que va apareciendo, tener un buen manejo de desecho, que el personal que realiza esta actividad, como los que transportan o actúan en el procedimiento de derrame, también deben estar altamente capacitados, ya que la manipulación de citostáticos intervienen numerosos integrantes del servicio de salud, por lo que es importante la capacitación continua para poder realizar una manipulación segura que proteja al operador, al producto y fundamentalmente que le proporcione seguridad al paciente que va a recibir esta medicación. Así que muchas gracias por su atención. Les dejo mi mail por si necesitan hacerme alguna otra consulta después de contestar las preguntas. Así que muchas gracias por su atención.